Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, la sonrisa de un ingeniero es la expresión del progreso de un país. Comillas. Como se observa en figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita determinar la cantidad de términos necesarios antes de sobrepasar la serie matemática factorial par, dada como 1 sobre 2 factorial más 2 sobre 4 factorial hasta la forma n sobre 2n factorial. Entonces denominamos esta serie factorial par debido a que el denominador es un factorial y además par, que va de 2 en 2, o sea el 2, el 4, el 6, así sucesivamente según el valor de n. Entonces básicamente hay que pedir al usuario que ingrese el valor de n. Entonces ese será entonces como el valor de términos a generar. Entonces en realidad no se va a determinar la cantidad de términos antes de sobrepasar n, sino mostrar el valor de la suma de los términos desde 1 hasta n. Esto es en realidad lo que hace este algoritmo. La lógica lo vemos entre las líneas 20 a 24. Simplemente en un ciclo for de 1 a n. Lo que se hace es en la variable acumulador ir acumulando cada término, o sea 1 sobre 2 factorial, luego a eso le suma 2 sobre 4 factorial, así sucesivamente. Y la variable factorial denominador es la variable que va tomando el factorial del denominador, como su nombre lo indica, o sea el 2 factorial, luego va a tomar el 2 factorial más el 4 factorial, luego va a tomar el 2 factorial más el 4 factorial más el 6 factorial, es decir, va acumulando los factoriales anterior con el nuevo. Aprovechando así el valor de x, se calcula automáticamente el factorial sin necesidad de hacerlo por aparte y lo acumula en la variable acumulador serie. Es entonces muy sencilla esta lógica. Vamos a resolver este ejercicio usando programación orientada a objetos en Objective-C. Se plantea la solución en un programa de 40 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. Esa librería es un contenedor o repositorio de funciones básicas a usar en el programa. Se pueden incluir otras librerías de C o de C++. Objective es compatible con estos lenguajes. Recuerda entonces que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases, o sea atributos y comportamientos. Y eso permite crear programas flexibles y de mejoramiento continuo, ya que el código fuente está estandarizado y es reutilizable. Entonces, los formularios que usted ha usado, usa controles, por ejemplo la caja de texto para usted ingresar información y los botones. Resulta que esos controles son clases, ¿sí? Entonces un botón pertenece a una clase botón. Y esa clase botón obviamente va a tener atributos y comportamientos de ese botón. O sea, los atributos pueden ser el título, las dimensiones, el color de fondo, etcétera, el nombre. Y los comportamientos o métodos puede ser entonces cuando el usuario presione un clic, asignar entonces una acción, etcétera, ¿sí? Entonces lo que se hace es crear objetos de esa clase botón y se crean varios botones reutilizando el código. Entonces la programación orientada a objetos en Objective-C se usa siguiendo dos bloques estandarizados que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se declaran las variables o atributos y los métodos o comportamientos de un objeto. Y en la implementación se programan esos métodos. Entonces para poder programar un método, este ya debió haber sido declarado en la interfaz. Vemos entonces la interfaz entre las líneas 6 a 8, o la interfaz va entre las directivas @interface y @end. Se indica el nombre de la clase, en este caso serie matemática factorial par, dos puntos, y se hace referencia a la clase principal en ese object. Aquí se instancian las variables, entonces o los atributos. Entonces vemos que se declaran las variables factorial denominador de tipo entero, acumulador serie de tipo flotante y la variable x de tipo entero. La variable x se usará como
variable controladora del ciclo for del método ejecutar en la línea 20. Acumulador serie se usa como acumulador, como su nombre lo indica, va sumando cada término que se vaya generando de la serie. Y factorial denominador va acumulando cada factorial del denominador, como ahora lo explicamos. Estas variables pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. En este caso vamos a hacer referencia a estas variables desde el método de ejecutar. Entonces ahí radica la importancia de saber qué atributos son los de un objeto determinado, los de una clase. Recuerde que los atributos entonces son las características comunes. Usted pudo haber pensado dejar la variable x mejor como variable local de la función, ya que es de un ciclo for. Pero si usted tuviera varios métodos que usaran ciclos, podría usar esta variable x también y no tenerla que declarar en las funciones. Entonces depende de la astucia del programador saber cómo reorganizar su código. Si tiene que reutilizar muchas variables, las puede dejar como atributos. Vamos ahora a declarar los métodos de este programa. Solamente ejecutar en la línea 7. Para declarar una función, simplemente con menos indicamos el nivel, es decir, es un método de instancia. Luego con void indicamos que esta función no retorna valores, o sea, un retorno vacío. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, seguida de 2 puntos y los parámetros. Cada parámetro se separará con 2 puntos. Recuerda que un parámetro tiene tipo de dato y nombre de variable. En este caso la variable n de tipo entero será un parámetro, o sea, n recibe el valor que le ingresen que reciba la función ejecutar cuando sea invocada. Esa función ejecutar podemos ver que es invocada desde la línea 36. Se envía a ejecutar y se le envía un valor n que le ingrese el usuario. En este caso también, línea 7, n recibe ese valor que el usuario ingrese. Pueden ser distintos valores, obviamente, distintos nombres de variables. Ya teniendo entonces la declaración de los métodos y los atributos, vamos ahora a programar los métodos o a implementar los métodos. Esto se hace desde la implementación entre las líneas 10 a 26. La implementación va entre las directivas @implementation y @end. Internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar un método, previamente tuvo que haberse declarado. Entre las líneas 11 a 17 en la implementación vemos el método init. Este es el constructor por defecto de una clase. Entonces aquí es en donde se inicializan las variables de instancia. Entonces acumulador serie se inicializa en 0 y factorial denominador en 1. De este modo ya tenemos inicializadas las variables de instancia. Ahora podemos programar el método ejecutar. Entre la línea 18 a 25 vemos que la línea 18, el prototipo de este encabezado de función es igual a como se declaró. Pero como se va a programar entre llaves, entonces va la lógica, que fue la que explicamos ahora. Usted puede visitar la tutoría serie de matemática factorial par en Turbo C. Allí explicamos entonces línea por línea este bloque de código, o sea, el ciclo for y cómo se está procesando para calcular el factorial denominador. La sintaxis es similar, solo que aquí se usa línea 24 NSLog, que es parte de la interfaz, o mejor del entorno de programación de Objective-C. NSLog reemplazará a fprint de Turbo C y lo que hace es mostrar información por pantalla. Antes de mostrar texto entre comillas se debe usar el arroba, el resto es similar a fprint. Ya teniendo lista la implementación, entonces tenemos lista la clase con interfaz e implementación. Ahora lo que hay que hacer es crear objetos para usar esta clase. Si usted tiene programas que necesiten acceder a una clase varias veces, usted puede mejor programar la interfaz en un archivo con extensión .h y la implementación en un archivo con extensión .m y luego los importa desde la clase que los acceda. Así como en este caso, línea 4 se importó la librería Foundation, usted importará la interfaz y la implementación.
Ya teniendo esto, línea 28 a 40, vemos el main. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entre el main, línea 30 a 32, pedimos al usuario que ingrese el número de términos a sumar o a generar de la serie factorial par. Se almacena en n. Y ahora vamos a crear el objeto, línea 34. Nombramos la clase tal cual se definió, serie matemática factorial par, seguido de asterisco, seguido del nombre de un apuntador. Este apuntador en este caso se llama obj. Entonces obj será un apuntador de esta clase. Para hacer que apunte a un objeto de la clase, o sea, un espacio de memoria de la clase, para poder usar la clase, la instanciamos. Entonces simplemente invocamos el método alloc, que reserva memoria dinámica a la clase serie matemática factorial par, y luego invocamos el método init, que es el constructor por defecto. Así entonces obj ya apuntará a una dirección de memoria de la serie matemática factorial par, es decir, a un objeto de la serie matemática factorial par, y se podrá usar entonces como objeto, entre comillas, pero es un puntero. Vamos a usarlo entonces, línea 36, entre corchetes se invocan los métodos en Objective. Primero el nombre del objeto, o mejor del apuntador, en este caso obj, seguido del método funciona invocar, o sea, ejecutar. Y los parámetros que haya que enviar. En este caso ejecutar recibe un parámetro, entonces separados por dos puntos enviamos este valor, en este caso n, o sea, un valor almacenado en la variable n. Desde aquí el compilador irá al método ejecutar, línea 18, en una variable n de tipo entero recibe este valor de n y procesará entonces la lógica según fue programado. Este valor n pasa por referencia, ya que obj es un puntero. Por último, línea 37, release es un método que permite liberar la memoria reservada. Esto hace parte del manejador de memoria de Objective-C. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita determinar la cantidad de términos de la serie factorial par. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.